Los neandertales dominaron Europa durante más de 300.000 años. Sobrevivieron a glaciaciones extremas, cazaron grandes animales y desarrollaron una cultura mucho más compleja de lo que se creyó durante décadas. Sin embargo, hace unos 40.000 años comenzaron a desaparecer sin que hasta hoy nadie haya logrado explicar con argumentos convincentes qué ocurrió con ellos. Fueron desplazados por nuestros propios ancestros. El cambio climático destruyó lentamente su mundo. Las enfermedades, la escasez o el aislamiento terminaron debilitándolos. En el extremo sur de Europa, frente al Mediterráneo, existen cuevas donde quizás vivieron algunos de los últimos neandertales de la Tierra y hasta allá viajaremos hoy. Mi nombre es Andrei Biarens y en este video te invito a descubrir cómo vivieron los últimos neandertales, cuál pudo haber sido su refugio final y qué dicen las investigaciones más recientes sobre la verdadera causa de su extinción. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya comenzamos. Hace unos 400.000 años, Europa era un territorio con características extremadamente difíciles para cualquier ser humano. Grandes glaciales avanzaban y retrocedían constantemente. Las temperaturas podían cambiar de manera brusca en pocas generaciones y enormes regiones quedaban convertidas en estepas frías donde sobrevivir requería una adaptación física y mental extraordinaria. En ese mundo evolucionó una especie capaz de resistir condiciones que hoy resultarían insoportables para la mayoría de nosotros. Te hablo de los neandertales. Su anatomía refleja esa lucha constante contra el frío. Tenían cuerpos bajos y robustos, extremidades relativamente cortas y una caja torácica muy amplia. Esa estructura ayudaba a conservar calor corporal y soportar considerables esfuerzos físicos. Además, la forma de su nariz probablemente facilitaba calentar el aire helado antes de que llegara a los pulmones. Algunos investigadores estiman que los neandertales desarrollaron una de las adaptaciones biológicas más extremas de toda la evolución humana fuera de África y que los dotaba de la resistencia imprescindible para afrontar los riesgos de su vida cotidiana. Los restos hallados en distintos yacimientos muestran que cazaban animales gigantescos a muy corta distancia. En varias cuevas europeas aparecieron huesos de bisontes, uros, caballos salvajes e incluso rinocerontes lanudos con marcas asociadas a herramientas neandertales. Muchos especialistas creen que eran capaces de coordinar emboscadas y organizar ataques directos con lanzas de empuje, una técnica extremadamente peligrosa. De hecho, algunos esqueletos neandertales presentan lesiones muy parecidas a las que se observan actualmente en los jinetes de rodeo, tras sufrir impactos violentos contra grandes animales. Aquellos hombres no sobrevivían únicamente gracias a la fuerza física. Los neandertales poseían un conocimiento muy preciso de su medio, pues aprovechaban cuevas estratégicas, controlaban el fuego y fabricaban herramientas especializadas para tareas concretas. Varias piezas encontradas en Francia evidencian procesos técnicos complejos que implicaban planificar previamente la forma exacta que tendría la herramienta antes de comenzar a tallarla, lo cual requiere aprendizaje acumulado y transmisión de conocimientos entre generaciones. Además, los estudios sobre desgaste dental revelan que muchos neandertales utilizaban la boca como una especie de tercera mano para sujetar pieles o materiales mientras trabajaban. Sus dientes conservaban marcas microscópicas relacionadas con este tipo de actividades. Precisamente gracias a esos detalles, hoy podemos reconstruir parte de su vida cotidiana. Otro aspecto que llama la atención resulta su capacidad para sobrevivir durante extensos periodos en ambientes muy distintos entre sí. Aunque solemos imaginar a los neandertales únicamente en paisajes nevados, algunos grupos habitaron bosques templados, zonas montañosas e incluso regiones costeras. En Portugal, Italia, Gibraltar aparecieron pruebas del consumo habitual de recursos marinos. Moluscos, peces y focas formaban parte de la dieta de ciertos grupos mucho antes de lo que se creyó durante décadas. Este aspecto también cambió la imagen tradicional sobre el neandertal. Durante muchísimo tiempo se repitió la idea de que los Homo sapiens poseían capacidades intelectuales superiores a sus antecesores. Sin embargo, varios descubrimientos recientes obligaron a revisar esa interpretación.
En la cueva francesa de Bruniquel se encontraron estructuras construidas con fragmentos de estalagmitas hace aproximadamente 176.000 años, y todo indica que fueron realizadas por neandertales en las profundidades de la gruta, lejos de la luz natural. El arqueólogo Jacques Jaubert afirmó que aquel descubrimiento es el reflejo de un nivel de organización social y dominio espacial inesperadamente complejo. Asimismo, distintos análisis químicos realizados sobre dientes neandertales muestran que algunos grupos conocían el uso medicinal de ciertas plantas. En un yacimiento de España aparecieron rastros de compuestos vegetales con propiedades analgésicas y antibacterianas. Incluso se detectó consumo de corteza de álamo, una planta que contiene ácido salicílico, el mismo compuesto químico que siglos después daría origen a la aspirina. Los neandertales probablemente desarrollaron lenguaje articulado. La estructura del hueso hioides encontrado en restos fósiles pertenecientes a Quevara en Israel es muy parecida a la de los humanos actuales. Además, estudios genéticos revelaron que compartían con nosotros variantes del gen FOXP2, relacionado con capacidades lingüísticas. Aunque resulta imposible reconstruir exactamente cómo hablaban, continúa creciendo la cantidad de especialistas que consideran que estos antepasados nuestros poseían formas complejas de comunicación verbal. De esas cualidades se deduce que aquellos hombres podían transmitir conocimientos detallados, organizar cacerías colectivas y quizás incluso relatar historias. También sabemos que sus cerebros eran en promedio ligeramente más grandes que los de muchos humanos modernos. Sin embargo, la organización interna probablemente era distinta. Ciertas regiones asociadas a la visión y al control corporal parecen haber ocupado más espacio, algo lógico en una especie obligada a sobrevivir en entornos extremadamente hostiles. En la cueva de El Cidrón, en Asturias, España, apareció además evidencia que daba cuenta de la presencia allí de grupos familiares relativamente pequeños. Los análisis genéticos sugieren que las mujeres se desplazaban entre comunidades, mientras que los varones permanecían dentro del grupo original. Eso indica redes sociales organizadas y patrones de movilidad complejos. A medida que avanzan las investigaciones, nos percatamos de que el neandertal, en lugar de ser una criatura salvaje y limitada, fue un individuo con determinadas singularidades que le permitieron sobrevivir durante cientos de miles de años en algunos de los hábitats más difíciles del planeta. Ahora, si los neandertales eran tan resistentes, inteligentes y adaptables, ¿qué pudo provocar la desaparición de un grupo humano que parecía preparado para soportar casi cualquier cosa? Quédate porque de eso te hablaré a continuación. La sensación de asistir al final de una especie es una de las ideas que más me inspiraron mientras escribía mi libro Andreíadas. Aunque la novela pertenece al género fantástico, muchos de sus conflictos y personajes nacen de preguntas reales sobre el origen de las distintas culturas, la memoria de los pueblos antiguos y la desaparición de mundos enteros que hoy apenas podemos reconstruir a través de ruinas y fragmentos del pasado. Si te interesa este tipo de historias, te dejaré más información sobre el libro en la descripción del video. Hace unos 50.000 años, el mundo neandertal entró en una fase especialmente inestable. Europa ya había conocido glaciaciones, avances del hielo y largos periodos de frío, pero el final del Paleolítico Medio trajo un problema distinto. El paisaje cambiaba una y otra vez. En algunas regiones avanzaban las estepas abiertas y en otras los bosques retrocedían. Los animales modificaban sus rutas y los grupos humanos que dependían de ellos tenían que reajustar su vida en muy poco tiempo. Para una población pequeña, esa clase de inestabilidad podía resultar más peligrosa que una catástrofe repentina. Los estudios paleoclimáticos revelan que esas oscilaciones afectaron directamente la distribución de los neandertales. Un trabajo del ecólogo y modelador evolutivo Alessio Melchiona sistematizó cómo el cambio climático pudo fragmentar los territorios habitables antes de que desaparecieran. Los neandertales fueron perdiendo continuidad territorial. Cada grupo quedó separado por zonas cada vez menos favorables y con semejante fragmentación se redujeron las posibilidades de intercambio y apoyo entre los mismos. Los neandertales vivían en poblaciones reducidas y dispersas. A partir del análisis del ADN antiguo se confirma con elocuencia
esta aseveración. El genoma neandertal de Altai determinó la existencia de señales de parentesco cercano entre los progenitores de aquel individuo. Ese dato sugiere aislamiento prolongado y escasas oportunidades de reproducción fuera del grupo inmediato. En una especie con pocos sujetos, cada generación perdida pesaba muchísimo. Una población pequeña puede resistir durante mucho tiempo, pero lo hace sobre una base frágil. Si un invierno destruye parte de las presas, el grupo pierde alimento. Si mueren varios adultos jóvenes, disminuye la capacidad de caza. Si nacen pocos niños durante varias generaciones, el grupo envejece. Y si las comunidades vecinas están lejos, la recuperación se vuelve mucho más difícil. Así, el problema neandertal pudo parecer lento desde fuera, aunque para ellos debió sentirse como una presión constante. Mientras el Homo sapiens comenzó a entrar en Europa, las fechas varían según las regiones, pero diversos estudios sitúan su expansión europea en torno a hace 45.000 años. Varias investigaciones indican una dispersión rápida de humanos modernos por el sur de Europa, quienes se expandieron incluso hasta zonas occidentales donde se pensaba que los neandertales habían resistido durante más tiempo. La llegada de los sapiens añadió una nueva amenaza a un sistema que ya estaba debilitado, de modo que la competencia pudo ocurrir sin grandes batallas ni escenas de exterminio directo. Bastaba con que dos grupos humanos necesitaran los mismos refugios, presas y rutas estacionales. Si los sapiens lograban ocupar territorios estratégicos, los neandertales quedaban relegados hacia zonas menos ventajosas. En un mapa este proceso parece abstracto, sin embargo en la vida real significaba disminución de los alimentos y más desplazamientos para cazar y reencontrarse con otros grupos semejantes. El climatólogo Axel Timmermann intentó cuantificar este problema en un estudio publicado en la revista Quaternary Science Reviews. Estableció un modelo que comparó el peso del clima, la competencia y el mestizaje. El resultado apunta a que la desaparición del neandertal se debió a la combinación de distintas presiones actuando al unísono. También existe un contraste social que pudo marcar la diferencia. Varios expertos han propuesto que los sapiens mantenían sistemas de contacto más amplios, lo cual es sinónimo de circulación de materiales e información, así como alianzas entre grupos a mayor distancia. En un periodo de crisis, una red amplia podía salvar vidas, pues permitía saber dónde había animales, qué ruta seguía siendo segura o qué grupo cercano podía ofrecer intercambio. Los neandertales también tuvieron contactos y movilidad, pero muchos indicios apuntan a comunidades más fragmentadas durante sus últimos milenios. En algunas regiones la convivencia entre neandertales y sapiens pudo ser breve. El Centro Nacional Español de Investigaciones sobre la Evolución Humana informó sobre estudios en la región cantábrica que reducen la posible coexistencia allí entre ambos tipos de especímenes a menos de 1000 años. El encuentro, pues, tuvo ritmos distintos según el territorio. En ciertos lugares pudo haber existido contacto prolongado, en otros la sustitución arqueológica fue más rápida. Algunos grupos neandertales quedaron atrapados en zonas cada vez más pequeñas, otros lograron desplazarse hacia el sur, donde el clima era más favorable y los recursos costeros ofrecían una ventaja. Por eso la península ibérica, el sur de Francia, Italia y especialmente Gibraltar resultan escenarios importantes para analizar y comprender mejor la desaparición del hombre neandertal. Después de hablar de clima, genética y competencia, todavía falta mirar de cerca a quienes resistieron hasta el final. A continuación te propongo entrar en las cuevas del sur, junto al Mediterráneo, para imaginar cómo pudo ser la vida de los últimos neandertales de la Tierra. Muchas de las investigaciones sobre ADN antiguo, migraciones humanas y desaparición de poblaciones prehistóricas apenas puede resumirse en un video como este. Precisamente por eso en Patreon comparto material adicional, análisis más profundos y documentales exclusivos donde podemos explorar estos temas de la prehistoria con mucho más detalle. Además, allí los miembros de la comunidad tienen acceso anticipado a los videos del canal y a contenido que normalmente no aparece aquí en YouTube. Te dejo el enlace en la descripción del video y desde ya te doy las gracias. Para entender por qué Gibraltar ocupa un lugar fundamental en esta historia, primero hay que observar el mapa de Europa durante los últimos milenios con presencia neandertal.
A medida que el clima se volvía más inestable y muchas regiones del continente atravesaban fases extremadamente frías y secas, varias poblaciones humanas comenzaron a desaparecer del norte y del centro europeo. Los ecosistemas cambiaban constantemente, algunas presas migraban hacia otros territorios y muchos ecosistemas se volvieron menos propicios para grupos pequeños y dispersos. Sin embargo, el extremo sur de la península ibérica conservaba un entorno muy distinto. El Mediterráneo y el Atlántico suavizaban las temperaturas, existían recursos marinos abundantes y las montañas cercanas creaban microclimas relativamente estables incluso durante fases frías del Pleistoceno. Precisamente por eso, varios investigadores comenzaron a considerar el sur ibérico como uno de los últimos grandes refugios ecológicos de los neandertales. Allí existe un lugar especialmente relevante, se trata de Gibraltar. Hoy el Peñón parece un territorio pequeño, pero durante la prehistoria ofrecía una combinación extraordinaria de cuevas protegidas, acceso al mar, rutas migratorias de aves y abundantes recursos costeros. Además, los acantilados proporcionaban resguardos naturales difíciles de encontrar en otras zonas europeas. El arqueólogo Joao Silao defendió que el sur ibérico pudo funcionar como una región refugio para poblaciones neandertales tardías. En el complejo de cuevas de Gorham, justo al lado del Peñón de Gibraltar, aparecieron vestigios asociados claramente a ocupaciones neandertales tardías, herramientas de piedra, restos de hogueras, huesos de animales procesados y evidencias de ocupación continuada muestran que aquellos grupos siguieron utilizando las grutas durante miles de años, mientras otras regiones europeas ya estaban siendo ocupadas por los Homo sapiens. A comienzos de los años 2000, varias dataciones realizadas en las cavernas de Gorham causaron enorme polémica porque sugerían ocupaciones neandertales de unos 32.000 años. Si esas fechas fueran completamente certeras, significaría que Gibraltar albergó algunos de los últimos neandertales conocidos de toda Eurasia. Con el tiempo han surgido revisiones y debates sobre ciertas cronologías. Algunos especialistas consideran que varias muestras pudieron alterarse debido a procesos geológicos o contaminación posterior. Sin embargo, incluso las interpretaciones más conservadoras siguen situando Gibraltar entre los refugios neandertales más tardíos conocidos hasta ahora. A este elemento se suma otra conclusión acerca de las capacidades adaptativas del neandertal, pues las excavaciones en las cuevas de Gorham y Vanguard aseguran que el Homo sapiens no fue el único con capacidad para explorar los ambientes costeros de modo eficiente. Los neandertales consumían recursos marinos de forma sistemática. En las capas arqueológicas se hallaron restos de mejillones, lapas, peces y mamíferos marinos procesados mediante herramientas líticas. Los patrones temporales asociados a estos descubrimientos sugieren que estos ancestros nuestros conocían perfectamente los ciclos costeros, las mareas y los puntos donde podían obtener alimento de manera relativamente estable, incluso durante periodos difíciles. Los estudios sobre aves halladas en Gibraltar indican que algunos neandertales capturaban especies extremadamente difíciles de atrapar. En la cueva de Vanguard aparecieron restos de águilas, buitres y córvidos con señales de manipulación humana. El equipo dirigido por el paleoantropólogo británico Clive Finlayson propuso que ciertas plumas pudieron utilizarse con fines simbólicos o decorativos. Y si durante muchísimo tiempo se creyó que el empleo simbólico de plumas, adornos corporales y otros elementos decorativos se vinculaba únicamente al Homo sapiens, lo que había en Gibraltar obligó a replantearse esa idea. Además, los análisis microscópicos realizados sobre herramientas encontradas en Gorham muestran desgaste relacionado con el procesamiento de pieles y madera. Eso se traduce en que aquellos grupos probablemente fabricaban vestimentas relativamente complejas y estructuras adaptadas al entorno costero. Algunos especialistas consideran que la diversidad de herramientas tardías en Gibraltar refleja una adaptación flexible a ecosistemas muy cambiantes. Los neandertales de Gibraltar vivían en un territorio que funcionaba como corredor biológico entre Europa y África. Durante ciertas fases del Paleolítico, el nivel del mar era mucho más bajo que hoy y las costas visibles entre Gibraltar eran muy distintas.
Algunas investigaciones paleoambientales sugieren que las rutas migratorias de aves y animales marinos habrían convertido a la zona en un punto especialmente rico en recursos estacionales. Eso pudo aumentar muchísimo la posibilidad de supervivencia de estos grupos humanos. Las investigaciones actuales en el complejo de Gorham continúan revelando datos sorprendentes. En algunas capas profundas aparecieron concentraciones de carbón y ceniza, que indican el uso reiterado del fuego durante generaciones. Los análisis sedimentológicos muestran además ocupaciones neandertales relativamente organizadas dentro de las cuevas, con áreas concretas para actividades distintas, de modo que aquellos espacios no eran meros refugios improvisados. Se trataba de sitios con presencia asidua y reiterada e integrados dentro de rutas territoriales estables. El complejo cavernario de Gorham fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2016 y sigue siendo uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes de Europa. Las investigaciones actuales están coordinadas principalmente por el Gibraltar National Museum, institución que conserva herramientas originales, restos arqueológicos y materiales procedentes de las excavaciones. Debido a la fragilidad del sitio, por supuesto el acceso al interior de varias cuevas permanece muy restringido, aunque se autorizan algunas visitas controladas. Si los neandertales todavía eran capaces de resistir en refugios como Gibraltar, ¿qué terminó provocando su desaparición definitiva tras haber sobrevivido durante cientos de miles de años? Los neandertales se extinguieron porque varias presiones actuaron al mismo tiempo y cada una multiplicó el efecto de la anterior. Durante años se buscó una causa única, se responsabilizó al clima, la competencia con Homo sapiens, las enfermedades o el mestizaje. Sin embargo, las investigaciones recientes apuntan hacia un proceso más lento y con más matices, por lo que es difícil reducirlo a una sola explicación. El primer elemento decisivo fue la estructura demográfica. En 2024, un estudio dirigido por Ludovic Slimak y publicado en Cell Genomics analizó restos neandertales de la cueva Mandrin en Francia. Según este trabajo, algunas poblaciones neandertales pudieron vivir durante milenios en una situación de aislamiento genético y social, con escaso contacto con otros grupos. Esa desconexión resulta peligrosa porque una comunidad humana necesita intercambio, parejas externas, circulación de conocimientos y capacidad de recuperación ante las crisis. El líder de la investigación sobre la que te estoy comentando lo resume al decir que los últimos neandertales de Mandrin parecían pertenecer a una línea profundamente aislada, separada de otros grupos neandertales durante un periodo enorme. Esa fragilidad se conjugó con la llegada del Homo sapiens. En ese sentido, es preciso evitar miradas reduccionistas que simplifiquen la cuestión como una guerra entre especies, pues la competencia pudo haber sido considerablemente más sutil. Bastaba con que una población creciera un poco más rápido, viajara más lejos o mantuviera redes más amplias para desplazar lentamente a la otra. Un modelo publicado en la revista Scientific Reports en el año 2025 por el especialista en evolución Andrea Amadei propone justamente que la desaparición neandertal puede entenderse a partir de dinámicas combinadas de competencia, reducción poblacional e interacción con el Homo sapiens. La ventaja de estos últimos quizás estuvo menos en la superioridad individual y más en la escala de sus redes. Una comunidad sapiens podía formar parte de un entramado más amplio de intercambios, rutas y alianzas. Si un grupo sufría una mala estación, podía recibir información o apoyo de otros grupos. En cambio, una comunidad neandertal aislada dependía mucho más de su propio territorio. Y cuando algo allí fallaba, quedaban pocas salidas. Y después aparece el mestizaje. Por décadas se habló en términos que sugerían que los neandertales habían desaparecido sin dejar rastro. Hoy sabemos que esa idea resulta incompleta. Los estudios sobre genomas antiguos publicados a finales de 2024 y comienzos de 2025 han refinado la cronología del cruce entre sapiens y neandertales. Algunos de los humanos modernos más antiguos de Eurasia conservaban alrededor de un 3% de ascendencia neandertal, con segmentos largos que indican contactos relativamente recientes. Esto significa que parte del final neandertal fue también una absorción biológica. Algunos grupos desaparecieron con poblaciones separadas porque se mezclaron con Homo sapiens.
Sin embargo, esa supervivencia genética fue limitada. Los humanos actuales conservan una pequeña fracción de ADN neandertal, mientras gran parte de su diversidad genética se perdió. Dicho de otro modo, algo de ellos continúa dentro de nosotros, pero su mundo social, linajes y comunidades se perdieron. Otro factor que debemos considerar son las enfermedades, aunque aquí el terreno es más incierto. Investigadores como Gilly Greenbaum propusieron modelos donde los patógenos intercambiados entre ambas especies pudieron crear una frontera invisible. Al principio, cada grupo habría sido vulnerable a enfermedades del otro. Con el tiempo, el Homo sapiens pudo haber ganado ventaja si sus poblaciones más numerosas generaban mayor resistencia o si la carga infecciosa afectaba más a los neandertales. Es una hipótesis difícil de probar arqueológicamente, pero encaja con una realidad básica. Una población pequeña necesita pocas crisis sanitarias para quedar gravemente debilitada. Por su parte, el clima siguió actuando como presión de fondo. Un estudio de 2025 publicado en la revista PLOS ONE modeló los nichos ecológicos neandertales entre hace 90.000 y 50.000 años, mostrando cómo las condiciones ambientales modificaron los espacios habitables en Europa. Por eso la hipótesis más sólida hoy parece una combinación. Los neandertales llegaron a sus últimos milenios con poblaciones pequeñas y desconectadas. El Homo sapiens, en cambio, entró en Europa con redes probablemente más amplias y una expansión demográfica de mayor eficacia. El mestizaje absorbió una parte de esas poblaciones. Las enfermedades pudieron incrementar los desequilibrios y como telón de fondo, el clima hizo que cada error costara más. La supervivencia humana depende de su inteligencia, pero también de sus conexiones. Los neandertales dejaron herramientas, huesos, cuevas y una pequeña herencia genética en millones de personas actuales. Sin embargo, lo que no se sostuvo fue una continuidad como pueblo. Su final enseña que una especie puede resistir el frío, el hambre y la violencia del entorno durante milenios, hasta que un día queda demasiado aislada para seguir existiendo. Tal vez ocurrió una noche de viento frente al Mediterráneo. Quizás fue una de las cuevas de Gibraltar donde hoy continúan las excavaciones arqueológicas. Un pequeño grupo neandertal regresaba junto al fuego después de recorrer la costa buscando alimento. El mar seguía golpeando los acantilados igual que ahora. Las aves continuaban cruzando el estrecho. Sin embargo, algo ya había cambiado irreversiblemente. Las poblaciones eran demasiado pequeñas. Muchos antiguos territorios estaban ya vacíos y otras comunidades humanas comenzaban a ocupar Europa. Con el paso de las generaciones, aquellos últimos neandertales fueron quedando cada vez más aislados hasta que en algún momento imposible de identificar nació el último niño neandertal que llegaría a la edad adulta. Después de él, la historia terminó lentamente en las cuevas del sur. El último neandertal probablemente nunca se percibió como tal. No sabía que pertenecía a una especie que había sobrevivido durante cientos de miles de años antes de desaparecer. Simplemente vivía en un mundo que cambiaba demasiado rápido a su alrededor. Hoy, mientras los arqueólogos siguen explorando en Gibraltar en busca de nuevas respuestas, aquellas cuevas continúan recordándonos que las civilizaciones, las culturas e incluso las especies pueden creer que su mundo durará para siempre, hasta que un día solo queda silencio, ruinas y unas pocas huellas frente al mar. Espero que hayas disfrutado de este video y quiero dar las gracias a todos mis mecenas en Patreon y miembros de pago en el canal por hacer este proyecto posible y darte las gracias a ti por haber llegado hasta aquí, haberte suscrito, dejado un me gusta y haber activado la campanita. Ahora solo me resta invitarte a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta la próxima.